de la Octava y Radio Centro, como es públicamente conocido, se están realizando una serie de foros para discutir la polémica iniciativa de reforma al Poder Judicial que envió el presidente López Obrador al Congreso. Hasta el momento se han celebrado ya 6 foros, por lo menos de los 9 que se tienen planeados, y en estos foros pues participan legisladores, miembros del Poder Judicial e integrantes de varios ámbitos de la sociedad civil, desde luego abogados y especialistas académicos reconocidos en la materia. Naturalmente, el punto al que se le ha puesto más atención es el de la elección popular de las personas juzgadoras, es decir, que los jueces y magistrados sean electos directamente por la población, cosa que sucede en muy pocos países del mundo. Sin embargo, bueno, esto ha relegado varios aspectos de la cuestión judicial que son importantes discutir más allá de la elección. Y uno de estos, que es muy importante, tiene que ver con la propia experiencia de los impartidores de justicia. Para contribuir a este debate es que hoy invitamos aquí en el octágono a María Emilia Molina, magistrada federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. También está con nosotros Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, que es magistrada de circuito del noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que es aquí en la Ciudad de México, y con Víctor Flores Domínguez, que es juez penal de primera instancia en el estado de Chihuahua. A los tres, desde luego, les agradezco mucho su invitación y paso a la primera pregunta, si ustedes me lo permiten. Bueno, ustedes tres tienen varios años como juzgadores ya. A veces no se conoce bien los retos que enfrentan y creo que hoy que su posición está siendo bastante criticada, sería bueno conocer por parte de ustedes mismos, escucharlo, cómo es la carrera de los jueces, qué retos e incluso qué peligros se enfrentan. El presidente enfatiza mucho que los jueces liberan delincuentes. Sin embargo, también hay experiencias en donde los juzgadores resisten fuertes presiones de los cárteles del crimen organizado, por ejemplo, de lo que no se habla tanto. Ustedes que son jueces, sobre los cuales no pesan este tipo de acusaciones de corrupción que han caído sobre muchos de los jueces en México últimamente. ¿Podrían contarme, han recibido amenazas a su integridad por su trabajo como jueces? Vamos a empezar con la magistrada Alcalá, por favor. Hola, muchas gracias. Buenos días. Es un gran gusto y de verdad agradecemos como personas juzgadoras estos espacios de oportunidad para podernos expresar. Sí, en el caso particular me voy directo a la respuesta, estimado Hernán. Sí hemos recibido amenazas en contra de nuestra integridad personal, en contra de nuestra familia, y esas amenazas se pueden distinguir en varios tipos. Por ejemplo, amenazas de enviarnos a la cárcel por parte de las autoridades de la hoy Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, por resolver en determinado sentido que estiman que no les es favorable, aunque sea una resolución adoptada y decidida conforme a derecho y conforme a derechos humanos, sobre todo en cuanto a la presunción de inocencia y del debido proceso. También amenazas en contra de la familia, en el sentido de que van a matar a alguien de nuestra familia o le van a causar un daño físico muy grave. Y por último, pues también inclusive pues recibir objetos amenazantes como pueden ser navajas hechizas o hasta cabezas de cerdo cortadas en Supongo que nos está hablando de su propia experiencia y lamento mucho escuchar esto. Magistrada Molina, ¿qué nos puede contar? Desde mi experiencia, conozco también experiencias de compañeras, pero desde mi experiencia sí, hemos tenido varias, yo he tenido personalmente varias amenazas de diferentes cárteles, y lo cierto es que no, sí podemos plantearnos si podemos seguir en la función a pesar de lo que estamos sintiendo, pero una vez que decidimos que a pesar de ello podemos enfrentarnos a lo que sentimos, a la presión externa, y que vamos a continuar
con nuestra función. Lo cierto es que no es un impedimento para resolver, ni tampoco para tener la imparcialidad necesaria en los asuntos. Yo he recibido de diferentes tipos de amenazas, amenazas de muerte, por supuesto, amenazas en contra de mi familia. He tenido muchos años, tuve seguridad precisamente por estos temas que fueron verificados en su momento, tanto por el Consejo de la Judicatura Federal como por Protección Federal. Y lo cierto es que pueden ser como del estilo que dice Caro, que pueden ser incluso amenazas directas, pueden ser amenazas a través de que nos mandan algún paquete, amenazas con algún cartón yo tuve en algún momento agresión a personal de mi juzgado por parte de un cártel. Entonces, lo que sí podemos ver es que tenemos todas las personas juzgadoras esta riesgo y que decidimos continuar a pesar del riesgo, pero no nos dejamos intimidar. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Juez Flores Domínguez, por favor. Pues imagínate, Hernán, mi jurisdicción es en la Sierra de Chihuahua. Imagínense, ahí operan grandes grupos delictivos que trabajan en la tala de madera clandestina, la talla de la amapola, el tránsito, el consumo, etcétera. Para mí, y voy a contestar varias cosas rápidamente, sería inviable que me popularizaran como juez, porque a mí popularizarme como juez sería ofrecerme en charola de plata, sería hacerme ubicable para los grandes intereses de esas industrias delictivas. La secrecía y la seguridad con la que yo trabajo es la que legitima mis resolutivos y los hace buenos, porque no tengo miedo de hacer lo que he hecho hasta ahorita. Tengo la satisfacción de haber emitido condenas grandes, ¿sí? Sin temor alguno, y también de no tener en la conciencia algún inocente en prisión. Te puedo decir para concluir en esta etapa que obviamente siempre hay amenazas en mi distrito. Por ejemplo, el mes pasado eh, quemaron 2 expendios, quemaron una casa porque se ejecutó una orden de aprehensión de un delincuente local. Sí, la amenaza es latente, la amenaza está para todos mis compañeros del juzgado y trabajar en esas condiciones y todavía meternos a un sistema de votación. Imagina, cada resolutivo yo beneficio a uno y perjudico a otro. ¿Qué padrón de electores voy a tener? ¿Sí? El juez no está diseñado para eso. Vamos a llegar al punto de la elección. Es una de mis preguntas. Se me adelantó un poquito el juez, pero está bien porque hacia allá vamos. Pero antes de eso, me llama la atención una reciente declaración del presidente en la que cuestiona la legitimidad de tomar decisiones por presión del crimen organizado. Y en resumen dice que lo que deberían hacer los juzgadores ante alguna amenaza es pedir protección. Digamos, él dice, pues si no quieren correr riesgo, que se dediquen a otra cosa, dijo también, digamos, como dejando implícito que esta profesión, pues implica asumir riesgos. ¿Qué responderían ustedes a estas palabras que pronunció el presidente recientemente? Vamos a empezar ahora por la magistrada Molina, por favor. Un minuto. Digo, es cierto, esta profesión implica riesgos, nuestro trabajo implica riesgos, porque como lo decía el juez, tenemos que darle la razón a una de las partes y quitarse la otra, no necesariamente solo con el tema penal, en otros temas también, en los temas familiares, por ejemplo, etcétera, te recibimos amenazas, pero eso no quiere decir que cuando tomamos una decisión a favor de, por ejemplo, un presunto culpable de alguna cuestión delictiva, sea por la presión del crimen organizado. O sea, el hecho de que tomemos una u otra decisión es por lo que tenemos en el expediente. Ahora, si las fiscalías, que es quien está presentando el asunto hacia a los estados, piensa que hay algo que está mal en la decisión de un juez, todas las resoluciones de los jueces son impugnables. Y a través de las impugnaciones pudiera revisarse la legalidad de estas resoluciones y si se confirman, pues no es solamente porque esté pensándose todos en el mismo sentido de la presión, sino que pudiera ser porque verdaderamente hay razones jurídicas para la liberación. Gracias. Gracias. Escuchamos ahora al juez Víctor Flores, por favor. La postura del presidente parte de si se emitió una sentencia absolutoria o injusta por temores, por amenazas, y ahí es cuando dice, bueno, debieron haber reconsiderado su trabajo, irse a la academia, etcétera. Se me hace fácil y se me hace ligera esa opinión. Aparte que aquí el problema real es en el día a día. ¿Sí? Él parte de un supuesto en el que se absuelve a alguien de una manera injusta.
El problema es cómo voy a trabajar en el día a día sabiendo el contexto en el que estoy, ¿sí? Sabiendo las amenazas que existen, sabiendo el peligro, el riesgo hacia la familia. He visto decenas de ministerios públicos, de funcionarios que van a la zona serrana y o se corrompen, o se corrompen, o se corrompen, porque no hay de otra para ellos, desafortunadamente, y no justifico esto de ninguna manera, pero en una situación geográfica difícil, sin ayuda policial, lejos de la seguridad pública, y con esas potencias delictivas, pues es difícil trabajar. Magistrada Alcalá, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como bien señala la magistrada Emilia Molina, resolvemos con imparcialidad y con el criterio absolutamente decidido a que vamos a impartir justicia. No tenemos otra intención más que cumplir con nuestra misión, pero definitivamente deberíamos tomar en cuenta que el Estado de Derecho en el que deberíamos estar y trabajar debería asegurarnos que podemos resolver sin ningún elemento o cortapisa para resolver conforme a derecho. No resolvemos en contra de nada, resolvemos conforme a derecho, conforme a lo que hay en el expediente, conforme a un marco normativo en el que debemos ajustarnos y movernos, pero no en contra de alguna persona. Esa es otra interpretación. Lo que sí es que hemos decidido servir por vocación en la impartición de justicia. No hay ninguna otra intención, desde luego tampoco hay corrupción al desempeñar nuestro trabajo, pero debemos de tener la seguridad y la protección de un Estado de Derecho donde podamos actuar con libertad. Gracias. Bien, el debate sobre la reforma judicial parece estar entrampado. Casi toda la discusión se ha ido por el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, y en mi opinión eso ha, pues digamos que oscurecido otros puntos de lo que en mi opinión es una necesaria reforma del Poder Judicial. Ahí sí yo quisiera preguntarles, ¿cuáles aspectos? Primero preguntarles si ustedes creen reformar el Poder Judicial en México y cuáles son las 2 o 3 cosas clave por las que habría que empezar para cambiar de raíz lo que es un funcionamiento insatisfactorio del Poder Judicial para el conjunto de la sociedad. Tenemos poco tiempo, pero les pido que puedan destacarme 2 o 3 puntos que les parezcan cruciales y empezamos ahora con la magistrada Alcalá, por favor, 1 minuto. Gracias. Pues en primer lugar, sí hay que atender a la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia, que como ha señalado la ministra Norma Piña, atiende también a que deben ser las fiscalías, las procuradurías, agencias del Ministerio Público, policías, las que también deben ser reformadas. Debe darse mayor presupuesto y también, con todo respeto, debe darse a la población la información completa y oportuna, porque hay otras iniciativas a consideración de muchas personas, entre las que me incluyo, que son realmente prioritarias. Otras, la crisis hídrica, la en el medio ambiente y la contaminación tan grave, la devastación de recursos forestales, las generaciones venideras, qué recursos van a tener, la atención a las personas adultas mayores, que en México es una población que va creciendo en proporciones grandes y que no hay un sistema que les asegure sus derechos y sus ejercicios. Entonces, creo que debe verse una visión integral del país antes de abocarse únicamente a un aspecto o a un sector de la... Magistrada Molina, por favor. Yo considero que sí se requiere de manera prioritaria una reforma al sistema de justicia, no al Poder Judicial, al sistema de justicia de manera completa. Creo que deberíamos empezar precisamente por un análisis estructural y completo. ¿Qué falta en todos los espacios de todos los operadores del sistema de justicia, en las fiscalías, en las defensorías, en las personas litigantes, en las universidades, las comisiones de víctimas y los poderes judiciales, tanto los locales como el federal? ¿Qué podríamos mejorar en el Poder Judicial de la Federación? Me concretaré en ese. Bueno, por un lado, me parece que sí tendríamos que mejorar la realidad de los presupuestos. ¿Cómo le hacemos para que haya un presupuesto mínimo establecido en la Constitución y que sea el que se respete siempre y que no haya esta presión del legislativo? Y por otro lado, la comunicación con la población para que sepa exactamente qué hacemos. Gracias.
Le doy la palabra ahora al juez, por favor. Yo en este aspecto sí quiero tener persona algo de- de sinceridad y humildad en el aspecto de que existe un divorcio entre la población y la sensación de justicia. No verlo implica estar en una torre de marfil y la verdad nada ayuda a nuestra decisión. Para mí, los tribunales, lo digo con honestidad, yo considero que han ocupado mucho tiempo en tesis, en jurisprudencia, en semanario, en sesiones, en temas ya muy zanjados, en temas que deben ser más ágiles y también creo que se ha generado una falsa percepción del garantismo. En mi opinión, claro, debemos respetar el debido proceso, no condenar a inocentes, pero han elevado en sus tesis sospechas o simplemente algo sencillo como una gran estructura de inocencia. Y es lo que la gente ve, eso tenemos que admitirlo. A mí sí me gustaría que la corte fuera un poco más ágil, menos fondo, perdón, menos forma y más fondo y criterios más enfáticos, ¿sí? Porque es una realidad que la gente no nos quiere. A ver, yo me pregunto, además de este divorcio frente a la población en general, yo me pregunto si no habría algunos temas que sí urgen reformar. Por ejemplo, existe una carrera judicial, pero también tenemos conocimiento de que los jueces pues en muchos casos llegan, ha habido venta de exámenes, no siempre se respetan los propios exámenes, muchos juzgadores no llegan a través de exámenes, llegan por otras vías, nombramientos, etcétera. Sabemos también la cantidad de triquiñuelas que hay en la asignación de los turnos, de qué manera y con qué criterios se asignan los, los, em, los asuntos a jueces y magistrados. No, yo creo que es falso esta idea de que todo el poder judicial está corrompido. Debe haber un 20, quizás 30%, estoy hablando así irresponsablemente, de juzgadores corruptos, pero con que uno sepa quiénes son y con cuáles se puede llegar a un acuerdo, pues basta con dirigir los casos hacia esas personas. No habría que ponerle lupa a estos asuntos y reconocer que sí se necesita una reforma al Poder Judicial y empezar a discutir qué si los cómo. Magistrada Molina, por favor. Sin duda, hay muchas historias que se cuentan. Lo cierto es que en el tema de corrupción y en el tema de cualquier comisión de delito, necesitamos pruebas, necesitamos denuncias. Entonces, creo que sí, no bastaría que solamente se diga qué sucede, sino que también se denuncie y que para que se pueda llevar a cabo una sanción, incluso quitar del Poder Judicial a las personas que, como en cualquier otro poder, pudieran estar corrompidas. Pero dicho eso, creo que sí, tendremos que hacer autocríticas reales de todo y que la autocrítica no solo sea del Poder Judicial, del Poder Judicial y de todas las instituciones que estamos involucradas, debería haber una reforma también a las leyes para que todas las formas en que está previsto en este momento que se lleve a cabo la vigilancia, la disciplina y la función incluso de formalidad, de revisión de asuntos, sea mucho más ágil y mucho más certera. Pero habría que aclarar eso. Nada más me tomo un segundo más para decir, hay que aclarar que no se trata solo de decir que existen las cosas que están mal, sino de probar que están mal y no basarnos en esas historias que pueden ser falsas para justificar ciertos hechos que suceden a lo mejor por impericia. Seguro, Gracias. seguro, magistrada, pero es un hecho que no es falso el que las asignaciones y las adscripciones y las readscripciones, por ejemplo, se utilizan desde el Consejo de la Judicatura para premiar o castigar el comportamiento de ciertos jueces y que es un mecanismo para disciplinarlos o subordinarlos, por ejemplo. Ahí hay un tema central que tendría que ser discutido en una reforma, pero en fin. ¿Cómo ve usted el tema, magistrada Alcalá? Muchas gracias. Bueno, el tema de corrupción es algo sumamente complicado para tratar en un minuto, pero es una constante que lamentablemente existe en toda la sociedad mexicana. Para que haya corrupción se necesitan cuando menos dos partes, una que ofrece y otra que acepta. Y esta corrupción puede extenderse, por ejemplo, en la asignación de turnos de algunos asuntos, en la reascripción, pero no es enteramente atribuible a la judicatura.
lo que yo quiero señalar, ya se había trabajado desde hace muchos años con este sistema, aproximadamente 30. Se tiene que mejorar, sí, pero no se tiene que destruir. Se tiene que ver qué es lo que funciona y fortalecer eso, pero no destruir lo que ha resultados en la realidad mexicana, que es el crecimiento de los derechos humanos a través de las interpretaciones y la jurisprudencia. Las reascripciones y las adscripciones, bueno, pues eso es tema de incluso una investigación abierta actualmente en contra de un exministro en retiro. Así es. Juez Flores, por favor. Bien, miren, yo respecto de si existen compañeros jueces que se corrompan, que absuelvan, no solamente merecen no estar en la judicatura, merecen ser procesados y merecen estar en prisión, en mala hora que llegaron al Poder Judicial. Pero Hernán, yo sí te debo decir una cosa del estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua hay dos generaciones de jueces que todo México les debe una nota de agradecimiento. El caso Campo Algodonero hizo que Chihuahua fuera el primer estado en crear la reforma penal y la primera generación de jueces eh, se generó en un escrutinio de un nivel altísimo. Y la primera generación de jueces son jueces honorables. Cualquier día del año podría meter yo las manos por ellos. Crearon el sistema, lo implementaron y tenían deseo de cambiar el sistema y cambiar la realidad. Se da una segunda generación de jueces, de la cual orgullosamente participo, en donde todos con carrera judicial, la gran mayoría, participamos en el concurso, que quede claro, el más riguroso que se ha hecho en México, Hernán, ¿sí? Sí. Y pasamos todos los filtros que nos pusieron y eso es importante destacarlo, lo ganamos de manera honesta. Lamentablemente sabemos también que el Poder Judicial en Chihuahua ha tenido un retroceso importante con la administración de Maru Campos y vemos claramente el intervencionismo por parte de la gobernadora en el propio Poder Judicial. También creo que es un tema del que en algún momento nos podremos ocupar. Ahora, yo quisiera hacerles ahora sí la pregunta que tiene que ver con pues con el voto popular. No es completamente novedoso esto y podríamos decir que hay una combinación de experiencias, algunas positivas, otras negativas. Yo conozco más negativas, pero en términos muy concretos y para tratar de entender mejor las cosas, ¿qué tan viable sería que una posición como la que hoy ustedes, magistradas, juez, tienen en el Poder Judicial estuviera sujeta a voto popular? El que quiera empezar, por favor. Pues está bien, no ha empezado. Adelante, magistrada. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que hay que recordar que nuestro trabajo es contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos comúnmente es beneficiar a personas que son de las minorías que además no votan. Entonces, porque tenemos que resolver asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con niñas, niños y adolescentes, que tienen que ver con personas migrantes, y entonces eso es absolutamente contramayoritario. No podríamos ser populares en ese sentido. Los jueces y las juezas no son populares, no aspiramos a ser populares porque no es un tema de que nosotros podamos decirle a la población, oye, vamos a hacer tal política pública y esto va a mejorar para tú. ¿Qué podemos prometer además de aplicar la ley que ya existe, que no la hacemos nosotros? Entonces, realmente la función en sí misma es contraria a una campaña política y lo que sí es gravísimo es pensar que pueda haber muchos conflictos de interés con grupos Bien. fácticos de poder para nuestra función. Gracias. Víctor Flores Domínguez, pues, por favor. No, lo esbozaba en un inicio. A ver, nosotros generamos resolutivos que llevan un sentido en favor de una persona o resuelven en contra de los intereses de otra. Nuestro espectro de votantes es sumamente triste, es desdichado. Las demás personas no tienen una experiencia judicial y estamos nosotros golpeteados, primero que nada, por malas experiencias en otras instituciones de seguridad. Cuando alguien llega al juzgado, ya superó un trámite largo, hostigoso en fiscalía, ¿sí? Y ya llegan con una desazón de justicia, ¿sí? ¿Y eso quién paga los trastes rotos? El juez. El espectro de votantes y nuestra popularidad no es buena. Y por eso nosotros no debemos de ser populares, porque nosotros tenemos que estar ajenos a todo eso, ¿sí? Creo que Bien. grosso modo podría decir eso. Gracias. Magistrada Alcalá, por favor. Gracias. Bueno,
Las experiencias marcan que definitivamente hay poca experiencia a nivel mundial en cuanto a la votación popular para designar o conformar un cuerpo de judicatura a nivel nacional. Bolivia es un mal ejemplo, pero ya en la práctica, Estados Unidos tiene votación popular para judicaturas de niveles básicos, no federales ni estatales. En una votación popular no hay manera de que la persona pueda evaluar la trayectoria, los conocimientos, la preparación y la formación de una persona juzgadora, que es lo que se requiere para estar en esta función. El señor ministro Cosío realizó un estudio estadístico de cuántas boletas, cuántos recursos se necesitan para invertir en una elección popular, y el número de boletas a imprimir simplemente pasa los 100 millones. Es decir, no hay manera de que una población como la mexicana, que trabaja en el día a día en su subsistencia, pueda dedicarse a conocer cuál es la trayectoria y cuál es la función que va a desempeñar una persona electa popularmente. Gracias. Bien, tenemos una ronda de conclusiones, pero a mí me gustaría también hacer la mía. Yo no estoy de acuerdo con la idea de someter a los jueces al voto popular. Sin embargo, creo que quizás esta provocación que lanzó el presidente, porque creo que eso es en gran medida una provocación, tiene una virtud. Y esa virtud es que hoy ustedes estén aquí hablando, hablándole a la sociedad, porque los jueces y los magistrados casi nunca nos dan entrevistas, casi nunca uno le puede pedir una explicación de un fallo que emitió, por ejemplo, a un juez y un magistrado. A veces pienso que no sienten que tienen que rendir cuentas a la sociedad. Y muestra de ello es cuando uno hace una petición como periodista al Consejo de la Judicatura, en 9 de cada 10 casos recibe una negativa. O sea, hay poca transparencia en el Poder Judicial en general y hay poco diálogo con la sociedad. Esa sería mi conclusión y ahora los dejo a ustedes para que hagan la suya. Magistrada Molina, por favor, un minutito para cerrar. Definitivamente, la única cosa buena que tiene esta iniciativa es que hemos podido abrir el diálogo respecto del Poder Judicial. Yo creo que hay temas que sí podemos hablar las personas juzgadoras, pero hay otras que no somos nosotros quien podemos hablar. O sea, no podríamos estar saliendo a explicar cada una de nuestras resoluciones porque no nos compete eso y porque además debemos estar absolutamente independientes de las partes involucradas. Pero sí, comunicación social debería mejorar la forma en que lo habla la sociedad. Por otro lado, yo creo que lo que debemos hacer es mejorar este conocimiento de la sociedad de quiénes somos los actores en el sistema de justicia y que una vez que la sociedad esté enterada, también podamos llegar a un análisis completo y estructural del sistema de justicia en beneficio de México. Si México y la población que está en México tiene un mejor sistema de justicia, seguramente lograremos tener una sociedad más justa, más igualitaria y en paz, que es lo que todas y todos estamos buscando. Gracias. Magistrada Alcalá, si es tan amable. Gracias. Bueno, efectivamente esta iniciativa ha ganado o ha visto la necesidad de que salgamos como juzgadoras y juzgadores a decir quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque la iniciativa no refleja esto en la información que da y que contiene. Somos personas que hemos construido la pluralidad del diálogo desde nuestras acciones diarias, desde hace 20 o 30, 10 años, lo que cada quien tenga. Hemos escuchado a la sociedad cuando se acercan a hacernos valer sus alegatos antes de resolver cada asunto. En el caso particular, yo les puedo decir, muchas personas se han acercado a pedirme explicación de mi criterio y con mucho gusto se los he dado. Y siempre se les ha invitado a que hagan precisamente saber a los tribunales cuál es su opinión jurídica, porque también es válida y es muy importante, y la retroalimentación que nos dan también es muy importante. La pluralidad es la ley de la tierra, lo dijo Hannah Arendt, una filósofa alemana, que se debe estudiar la naturaleza humana y las relaciones humanas
y cómo se va comportando una sociedad en situaciones de conflicto como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos una institución que reconoce la pluralidad de la nación mexicana y trabajamos en ello. Esta iniciativa no ve esa pluralidad. Tenemos que adecuarnos a una realidad que no está comprendida al 100% en esta iniciativa. Muchas gracias, magistrada. Juez Víctor Manuel Flores Domínguez, por favor, cerramos con usted. Gracias, muy gentil. Pues mire, mi conclusión es sencilla. Yo estoy de acuerdo en que quien la haga, que la pague. Sí, y tiene que haber cambios en el Poder Judicial federal y el local. Yo orgullosamente trabajo en un poder judicial que, pese a todas las cosas que se ven o que se publicitan, también se han hecho cambios importantes y se ha perseguido temas de corrupción, a lo mejor no tan llamativos, pero sí los ha habido. Y yo defiendo mucho a mis compañeros jueces en todos los aspectos, pero principalmente y objetivamente, yo lo que les pediría en este espacio a todos es, vamos a reconciliarnos con nuestra sociedad, hay que emitir criterios justos, hay que validarnos en nuestros resolutivos, porque es una realidad que la sociedad no nos está entendiendo. Y yo conmino a mis compañeras, a ministros, a magistrados, que se hagan más humanos, que se encuentren en una modalidad más viable. A veces parecemos un vehículo con más frenos que ruedas, ¿sí? Y por eso estamos en esta situación. Esto no lo inventó un partido, sí tenemos problemas y hay que visibilizarlo. Yo los conmino a sensibilizarnos, a jamás condenar a un inocente, pero también no dejar impune a nadie. Y mi reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras juezas que hacen un trabajo extraordinario y que sortean muchas vicisitudes, muchas presiones. La vida de un juzgador es sumamente difícil, no tienes idea. No hay vida pública, la vida privada es única, en fin, se necesita un perfil muy único y orgulloso de tenerlo. Muchas gracias y mi reconocimiento también, desde luego, a todos esos jueces y juezas honestos que claramente los hay, valientes y comprometidos con su propio país, pues porque sí los hay y no es justo denostarlos a todos por algunos que han hecho mal su trabajo. Gracias por estar en el octágono y les envío un saludo. Que estén muy bien. Gracias. Espacio, saludos a todos y a todas. Un Hasta abrazo. luego. Muchas gracias.